Buenas tardes, muchas gracias a los que se conectaron en razón de la hora. Vamos a empezar. Bienvenidos a el segundo conversatorio que organizamos desde el Comité de la Especialidad eh, de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Tenemos un gran invitado, Alonso Carrasco Labre. Así que, Alonso, te dejo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor y un agrado. Y ver a la doctora Torre y al doctor Conejo, un gusto de verlos también. Los recuerdo con mucho cariño, por supuesto. Siempre esperando la posibilidad de que colaboremos, así como he estado colaborando con Camila ahora último. Bueno, en fin. La presentación de hoy se refiere a guías de práctica clínica y voy a abordar aspectos que se relacionan con salud pública y política. Vamos a sacar las guías clínicas del punto de vista clínico netamente tal y vamos a tratar de enfocarnos en cómo estas guías se insertan a un nivel más alto en el sistema de salud, cómo las guías están apoyadas o no, dependiendo por una política, cuál es este orden que debería seguirse. La mayoría de las presentaciones que ustedes verán en el futuro relacionadas con las guías de práctica clínica, la mayoría de las veces tiene una tremenda limitación, que es la limitación de cómo una guía se conecta con el sistema. Y la razón por la que eso ocurre es porque si uno mira los métodos que se han generado para hacer guías clínicas vienen desde la medicina basada en evidencia, revisión sistemática y un enfoque extremadamente clínico. Y las guías que se hacen con ese proceso después se insertan dentro del sistema de salud. Y ahí es donde se generan problemas, porque las personas que siguen la metodología y generan estas guías no necesariamente conversan con estas otras personas que toman decisiones a un distinto nivel. Entonces vamos a conversar de cómo esa interacción ocurre o debería ocurrir, cuál es el rol que las guías juegan en este sentido y cuáles son los dominios mínimos que las guías clínicas deberían abordar para que esta conexión que les comento ocurra. Voy a compartir mi pantalla brevemente. Aquí está la presentación. Comentar que no tengo conflictos de interés de tipo financiero en relación con esta presentación, pero tengo una serie de conflictos de interés de tipo intelectual y eso tiene que ver con el trabajo que he hecho con el grupo GREAT. Soy director del Centro Cochrane de Salud Bucal en la Universidad de Pensilvania y soy miembro del grupo Cochrane de células reportadas por los pacientes, lo que significa que en términos prácticos, para mí las guías de práctica clínica informadas por evidencia son la forma de tomar decisiones y por lo tanto, y deben estar informadas por evidencia y cualquier otro método para realizar este tipo de documentos que no sea informado por evidencia, es algo que por supuesto yo difícilmente podría apoyar. ¿Mm? Entonces, déjame, aquí voy a proyectar esto, me parecía bien. Entonces, respecto a esta presentación, como decía, no tengo conflictos financieros que reportar, solo conflictos intelectuales, de tipo intelectuales. Y estos son los objetivos de la sesión, cómo definimos la forma en que se tratan a los pacientes en la práctica, las guías de práctica clínica informadas por evidencia, cómo las definimos, cuáles son los factores que nos mueven de la evidencia a las recomendaciones o a las opciones de política, y describir cómo distinguir una guía de buena calidad de una guía de poca calidad o poco confiable. Eh, la forma en que definimos cómo tratamos a nuestros pacientes desde el punto de vista clínico dice relación con el consenso. Y el consenso no tiene nada de malo. Ustedes se imaginarán que si ustedes miran la literatura se van a dar cuenta que habitualmente se dice que un documento de consenso es el opuesto de un documento informado por evidencia. Y en realidad esta diferencia que la gente hace sobre un documento basado en consenso o un documento basado en evidencia es en realidad un argumento que no es válido. Y la principal razón por la que no es válido es porque cualquier documento en salud, sin excepción, que requiere la toma de decisiones requiere un consenso. Y ese consenso es un consenso alrededor de cómo se interpreta la evidencia, de cómo se interpreta la información que va a informar una guía clínica, cómo la información que viene desde una política se transfiere a la guía clínica, y todo eso requiere un consenso que no es solo un consenso experto, hay muchos agentes del sistema de salud que tienen que informar esa decisión. Entonces esta disquisición entre una guía basada en consenso y una guía informada por evidencia
es errónea, porque una guía basada en evidencia también requiere consenso. Y explicaré luego cuál es entonces la sugerencia para modificar este tipo de terminología equivocada. Cuando tomamos estas decisiones, es necesario mirar la totalidad de la evidencia. Y habitualmente cuando uno habla de la totalidad de la evidencia y somos clínicos, pensamos en beneficios y daños asociados a una intervención, pero cuando se hacen guías de práctica clínica, el abanico de aspectos que a discutir son mucho más amplios. Y ese abanico de aspectos mucho más amplio dice relación con temas asociados como la equidad, la factibilidad de implementación, acceso a la salud, aspectos relacionados con valores y preferencias de los pacientes, que son esenciales para la toma de decisiones, pero que no son necesariamente la típica evidencia que uno considera que viene de las revisiones sistemáticas, ¿verdad? O sea, revisiones sistemáticas siempre la asocian ensayo clínico aleatorizado, beneficio y daño. Ya pensamos, estamos muy lejos de esa forma de ver las cosas. Entonces, cuando yo explico aquí que es necesario realizar revisiones sistemáticas para informar este consenso del que habíamos hablado anteriormente, me refiero a revisiones sistemáticas que cumplen un amplio espectro de temas, no solo beneficios y daños. Y habitualmente se utilizan metaanálisis para estas estimaciones de beneficio y daño, estimaciones de costo-efectividad y para, por supuesto, estimaciones de valores y preferencias de los pacientes. Y cuando se realizan este tipo de metaanálisis, el objetivo es resumir la evidencia en un estimador único de tratamiento que ayuda a, de alguna forma, a que este panel de esta guía clínica entienda o aprenda cuáles son los distintos estimadores de efecto o estimadores puntuales de efectividad, de costo, de utilidad, si estamos hablando de valor y preferencia de los pacientes desde el punto de vista de la economía de la salud. Y estos son los dominios, estos son la estructura mínima de una guía de práctica clínica informada por evidencia. Hay un panel que se reúne. La razón por la que este panel se reúne, y esto es un aspecto que quisiera destacar, que es una forma distinta de ver las guías clínicas que la mayoría de las agencias que realizan guías clínicas en este momento consideran, que es el hecho de que, en mi punto de vista personal, considero que una guía de práctica clínica no puede hacerse en aislamiento o por sí misma, sin un entendimiento claro de cuáles son las políticas que soportan esa guía o o qué políticas determinan que esta guía práctica clínica es una necesidad para el sistema de salud. ¿A qué me refiero con esto? Los últimos documentos que han salido, como estos documentos del McMaster Health Forum de Salud Pública, sugieren que las guías de práctica clínica son herramientas de implementación. Una herramienta de implementación significa que hay algo que implementar. Si no hay algo que implementar, una guía no tiene razón de ser. La mayoría de las guías de práctica clínica informadas por evidencia que se realizan en el mundo en este momento son esfuerzos aislados que la mayoría de las veces están informados por necesidades de tipo clínica, ¿no? No necesariamente por un aspecto del sistema de salud y la necesidad de implementar una política a nivel clínico. La propuesta es cambiar este switch. Las guías que no están bien conectadas con políticas de alto nivel son guías que la mayoría de las veces tienen tremendas dificultades de implementación. No hay recursos disponibles para la implementación de ciertas intervenciones en la guía. La conversación con esos agentes del sistema de salud que comentaba anteriormente probablemente no ocurrieron, porque el documento de política viene con toda esa información. Y el documento de política está informado por prioridades de salud que vienen desde arriba y que son de nivel país. Entonces, lo que uno debería esperar es que cada guía de práctica clínica que se desea realizar es una guía que complementa o que es un instrumento de implementación para una política mucho más grande. Uno esperaría, por ejemplo, que exista una prioridad de salud oral en un país y ese país determina que existe, dado la carga de enfermedad, la necesidad de generar una política de prevención de caries dental, por ejemplo. El tema, la política es el centro. Esa política es donde todos los actores conversan, esa política es donde se presentan las perspectivas, se hace análisis económico, se evalúa cuáles son las distintas opciones de política y se determina cuál sería el mejor curso de acción.
Cuando ese curso de acción asociado a la política involucra a los clínicos, la guía de práctica clínica es un elemento de implementación que se desprende de esa política. Esa no es la forma en que hemos estado haciendo guías de práctica clínica en el pasado. En el pasado, la forma de hacer guía de práctica clínica derivaba de una necesidad que venía desde abajo, venía desde la práctica clínica y tal vez desde las organizaciones profesionales. Pero con ese enfoque, el problema que tiene esa guía es que no tiene el alcance a nivel de política. Por lo tanto, esa guía tiene muy poca posibilidad de éxito. No hay una discusión respecto de recursos, no hay una discusión rica respecto de valores y de prioridades. Por lo tanto, esa guía entra en el sistema de salud, no sabemos por dónde, probablemente por la ventana, y tiene problemas de implementación, porque no viene esa visión macro desde arriba. Entonces, lo que esperamos que ocurra en el futuro es que aquellos colegas que hacen política aprendan de las guías de práctica clínica como una herramienta de implementación. Y aquellos como yo, que hacemos guías de práctica clínica y que nos dedicamos a eso, tenemos que conversar con nuestros colegas que realizan política y estar a disposición de que cuando esa política se realice, nosotros hagamos la parte de llevar ese aspecto de la política que se relaciona con la práctica clínica y implementarla. Es una visión que no teníamos antes y que está empezando a aparecer ahora en los últimos años. Y espero, por supuesto, que en el futuro ocurra más seguido. Básicamente, estos documentos, como decía, hay una política que determina que un problema de salud hay que discutirlo y se genera este panel. Este panel genera preguntas. Estas preguntas la mayoría de las veces son clínicas. Como había dicho anteriormente, la guía de práctica clínica es una herramienta de implementación. Y con esas preguntas clínicas se realizan revisiones sistemáticas y hay ciertos dominios que tenemos que informar. El balance de beneficios y daños asociado con las opciones de política o las intervenciones clínicas, si existe una guía clínica a nivel clínico-paciente, la certeza de la evidencia, los valores y preferencias de los pacientes y la utilización de recursos. La información que se colecta de estos dominios se reporta después en la literatura, en la literatura médica o se publica en los sitios web de las agencias de salud, lo que permite su evaluación, lo que permite transparencia en la toma de decisiones y por supuesto aquellos que van a implementar estas guías clínicas tienen la información necesaria, ¿no? Esta es la definición de guías clínicas que entrega el National Institute of Medicine, una definición bastante antigua, y que dice que las guías de práctica clínica incluyen recomendaciones para optimizar el cuidado de los pacientes y que tienen que estar informados por revisiones sistemáticas de la literatura respecto a todas estas distintas opciones de salud y opciones de política. Esto es lo que había comentado anteriormente, esta diferencia que a veces se trata de hacer entre las guías que son informadas por evidencia versus las guías que son de consenso. La verdad es que no existe una distinción entre estas dos, porque las decisiones asociadas a una guía de práctica clínica la toma un grupo, la toma el panel de esa guía, y esa conversación que ocurre en ese panel de la guía es una conversación que requiere un consenso. Los artículos científicos, los documentos de investigación no toman decisiones por sí mismos. Siempre esas decisiones se toman en conjunto. Y en esa toma de decisiones es donde se genera este consenso. Por lo tanto, es clave que en la toma de decisiones exista consenso, incluso en aquellos documentos que llamamos basados en evidencia o informados por evidencia. La evidencia nunca toma decisiones. Los documentos nunca nos dicen cuál es el mejor curso de acción para una población en particular. ¿Ok? Entonces, cuando a uno le dicen que esta guía es basada en consenso versus esta guía es informada por evidencia, ambas guías requieren consenso. Por lo tanto, en realidad lo que esta gente está de alguna manera ocultando es que probablemente la información que se trajo a colación para la toma de decisiones no fue del todo exhaustiva o realizada de manera sistemática. Una guía que no está informada por evidencia, por supuesto. Entonces, esta distinción es una distinción que espero en el futuro no la hagamos. Y lo que hace una guía ser informada por evidencia es que hay una conexión directa entre la evidencia que informa la guía de práctica clínica y las decisiones que se toman. En otras palabras, uno mira una decisión, una opción de política que se adoptó, o una recomendación clínica asociada a una guía clínica, y uno fácilmente en el documento es capaz de seguir
el proceso de para dónde esta decisión, dónde la información asociada a esta decisión reside. Por eso que todos estos documentos que resumen la evidencia que se llevó a esa reunión son tan importantes. Y cuando se realizan estas guías informadas por evidencia, hay dos aspectos claves. Se conducen estas revisiones sistemáticas amplias de las que comentaba y se formulan recomendaciones. Estos paneles de la guía, que antes le llamamos paneles de expertos, la invitación es que no sean paneles de expertos exclusivamente. La idea es que este panel sea un panel que aborda a todos los actores del sistema de salud que de alguna u otra manera se van a ver involucrados o afectados por la política o por la guía clínica informada por evidencia. Lo que uno espera es, por supuesto, tener metodólogos, epidemiólogos, saludistas, economistas de la salud. Uno espera ver, hay documentos de guías en los que hemos trabajado con trabajadores sociales, hemos trabajado con eh, 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 personal que apoya el acceso a la salud, hemos trabajado con otros profesionales de la salud que no necesariamente están directamente involucrados en entregar cuidados de salud oral, pero de manera indirecta lo hacen, como los médicos de urgencia, por ejemplo. Es importante también que estén los actores del sistema de salud que se ven, como decía, afectados por esto, en muchos casos los pagadores en el sistema de salud, las aseguradoras de salud, representantes del Ministerio de Salud o la agencia asociada que maneja la condición de salud en particular, la perspectiva de los pacientes. Aquí me voy a detener brevemente. La perspectiva de los pacientes es algo que cada vez aparece más mencionado en la guía de práctica clínica. Es fundamental en la forma en que se toman decisiones ahora y es un paso muy complicado para quienes realizan estos documentos. La razón es simplemente porque la mayoría de estos paneles eh, es- están, tienen expertos que por supuesto saben, y expertos, expertos clínicos, expertos en investigación, expertos en salud pública, en epidemiología, y por supuesto un representante de los pacientes que forma parte de este grupo. eh, Existe lo que llamamos una simetría respecto al acceso a información, porque por supuesto esta persona probablemente no tiene el mismo expertise que tienen muchos de estos expertos al momento de mirar la evidencia, al momento de hablar de los dominios de políticas, etc. Entonces lo que ocurre aquí es que quienes realizan una guía de práctica clínica y quienes hacen una guía de práctica clínica donde la perspectiva del paciente de verdaderamente se refleja en la discusión y por supuesto en la toma de decisiones, tienen que realizar un proceso de entrenamiento, de apoyar a este representante de los pacientes para que en un tiempo relativamente corto reduzca esta simetría de información y del proceso de toma de decisiones para que haya una participación equitativa, una participación en términos verdaderamente objetivos y de contribución a la discusión, y no simplemente eh, la invitación a un paciente para que sea parte del panel para decir que teníamos un representante de los pacientes en el momento de tomar las decisiones, ¿verdad? Y eso toma mucho tiempo, requiere que estos representantes de los pacientes tengan un entrenamiento formal, especial en guías clínicas y en evidencia, en algunos casos en epidemiología y en ciertos temas clínicos, cuando estamos hablando de una guía de práctica clínica a ese nivel. Y lo otro que requiere es que quien facilita o realiza estas reuniones y se encarga de facilitar la reunión, se asegure de que el representante de los pacientes tienen muy claro cuál es el rol que ellos juegan en la sesión y tengan muy claro, eh, estén listos para defender la perspectiva del paciente cuando es necesario. A lo que me refiero con eso es que es fácil que eh, quienes representan a los pacientes puedan sentirse intimidados por estos expertos y por supuesto el experto hablando con cierto nivel de autoridad puede pasar a llevar la perspectiva de este paciente. Entonces, el que está aquí en el panel representando a los pacientes juega un rol fundamental en ciertos aspectos. Y el aspecto clave es los valores y preferencias de los pacientes. Voy a hablar brevemente de qué son los valores y preferencias de los pacientes, cómo se reflejan en las guías clínicas y cómo lo podemos ver en la toma de decisiones. Porque la verdad es que todas las decisiones que se toman a nivel de política o a nivel de este subnivel
de una herramienta de implementación como son las guías clínicas, todas las decisiones tienen una escala de valores. La mayoría de las veces, esa escala de valores no está explícitamente descrita. La invitación desde ahora en adelante es asegurarnos de que cuando esas decisiones se toman y se trae evidencia a la mesa, se explicite esta escala de valores de acuerdo a prioridades del gobierno, prioridades del país, prioridades a nivel social, y esa escala se explicita antes de mirar la evidencia, de manera tal de que cuando la evidencia viene, nosotros pasamos la evidencia a través de esta escala de valores y se toman decisiones de acuerdo a estos valores. Conversaciones valóricas respecto de salud rara vez ocurren antes de realizar guías clínicas, o incluso antes de realizar política, antes de conversar de política. Por lo tanto, la invitación es a como una nueva área de investigación y también de implementación en la toma de decisiones, enfocarnos en los valores. De lo que hace el paciente, representante de los pacientes en el panel, es asegurarse de que las decisiones que se toman, las consideraciones que se toman mientras que se realiza el proceso, esté en perfecto alineamiento con los valores y preferencias de los pacientes o los valores y preferencias de la sociedad. Y ellos hablan desde la experiencia de ser un paciente, y ese es el principal atributo que un representante de los pacientes trae a colación. Es muy interesante que cuando conversamos con estos representantes, yo he hecho guías con el representante de los pacientes, ya varias guías, y una experiencia muy, muy útil, y estoy muy eh, cierto de que una guía que no cuenta con este tipo de apoyo e información es una guía que simplemente perpetúa un paternalismo en la medicina y en la ontología, y por supuesto tiene tremendos problemas de implementación a la hora de que la recomendación sale a la opinión pública y sale también para que los clínicos la implementen. Uno de los elementos que quería comentar, un elemento clave en esta participación de los pacientes en esta toma de decisiones, eh, tiene que ver con cuáles son los desenlaces en salud que los pacientes priorizan. Tiene que ver con cómo esa priorización ocurre y tiene que ver con cómo esa priorización ocurre indistintamente de la opinión profesional o del investigador que forma parte de ese panel. Voy a mostrar un ejemplo porque yo creo que un ejemplo es mucho más útil para entender este concepto. En el pasado, la toma de decisiones ocurría a puerta cerrada, con un grupo, que van a ver aquí, con un grupo de personas que se reunían y conversaban y tomaban decisiones. Y la decisión salía para afuera y por supuesto los implementadores tomaban esta decisión y decidían cómo ocurría. Pero en realidad el proceso de toma de decisiones, los elementos que se traían a esta toma de decisiones eran, como ven en la figura, ocultos. Y eso ha cambiado en los últimos 20 años, de ahora se exige una transparencia mucho mayor. Esa transparencia mucho mayor implica manejo muy cuidadoso de los conflictos de interés, representación de los pacientes, representación de minorías sociales, representaciones de población nativa del país. Hay muchos actores fundamentales en el sistema de salud que deben formar parte de estas conversaciones en el futuro. Y hay un sistema, el sistema GRADE, que es el sistema que actualmente se utiliza para realizar guías clínicas, el sistema más eh, frecuentemente utilizado, más validado. Cuando yo explico GRADE siempre muestro estas figuritas. Estas figuritas son dos meteorólogos que están conversando del tiempo y uno le dice al otro que hay 40% de probabilidades de que llueva y 10% de probabilidades de que sepan de lo que están hablando, o 10% de probabilidades de certeza de que va a llover. Entonces tenemos por un lado un 40% de probabilidades de lluvia y por otro lado un 10% de certeza respecto de este estimador. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, este 40% de probabilidades de lluvia, el estimador de efecto de tratamiento, si es que esto es una guía clínica, o si estamos hablando de un nivel más macro, de un programa de salud completo y del potencial beneficio a nivel poblacional que podríamos esperar. Pero ese número en sí mismo, por supuesto, no nos dice toda la información. Es necesario que sepamos qué tanta confianza, qué tanta certeza podemos poner en este estimado. Cuando yo ofrezco esta presentación en persona, siempre pregunto a la audiencia cuántos en la audiencia, basado en esta información, que ven en la derecha, 40% de probabilidades de lluvia y 10% certeza de eso, cuántos de ellos llevarían un paraguas al trabajo al día siguiente. Y lo que escucho son dos versiones distintas. Una versión me dice
que no vale la pena llevar un paraguas porque 10% de certeza es tan bajo que lo más que ellos creen que lo más probable es que no vaya a llover. Y no quieren andar trayendo un paraguas en un día de sol. Por lo tanto, dicen 10% certeza, muy bajo, 40% de probabilidades de lluvia no es tan bajo, pero con tan poca certeza, lo más probable es que esto no va a ocurrir, así que yo no llevo un paraguas. Y lo otro que he escuchado es que otras personas dicen, yo definitivamente llevaría un paraguas, porque a pesar de que hay un 10% de probabilidades de certeza, eh, si efectivamente llueve, voy a quedar empapado. Por supuesto, no puedo estar empapado y ir a trabajar, y estar mojado entero y ir a trabajar. Probablemente me voy a enfermar, qué sé yo. ¿No? Entonces yo considero que mojarse con la lluvia es un desenlace tan negativo, tan, tan severo, estoy reticente de ese desenlace, que no estoy dispuesto a correr el riesgo. Y aunque sea un 10% de certeza, 40% de probabilidades de lluvia suena muy alto. Por lo tanto, yo llevo un paraguas. Cuando uno piensa quién está en lo correcto aquí, la verdad es que ambas personas están en lo correcto. Lo que ellos están aplicando acá son sus valores. Estoy dispuesto a correr el riesgo de no llevar mi paraguas, de quedar empapado y las consecuencias asociadas con eso, versus no llevar un paraguas, o sea, llevar un paraguas y andar caminando con un paraguas por la calle en un día de sol. Y ambos tienen argumentos que se relacionan con cosas que le importan a ellos. Esos son los valores. Por lo tanto, este es el primer ejemplo de que mirando ciertos datos, dos personas podrían tomar decisiones completamente opuestas. Y esta es la razón por la que les comento que la evidencia en sí misma nunca toma decisiones. Somos nosotros los seres humanos, son los tomadores de decisiones, son los elaboradores de política, quienes toman esas decisiones. Y los valores importan, porque los valores podrían hacer o no llevar un paraguas al trabajo al día siguiente basado en el mismo set de información. Lo que hace Gray, y es la gracia del sistema Gray, es que separa estos dos elementos. Una cosa es lo que nos dicen los estudios de cualquier tipo. Cuando hablo de estudios no me refiero solo a ensayos clínicos aleatorizados. La idea de utilizar ensayos clínicos aleatorizados para informar política y punto es una idea completamente obsoleta. Los estudios clínicos informan distintos ámbitos de la política y por lo tanto vemos una colección diversa de diseños de estudio que contribuyen a una política bien hecha. Entonces, cuando me refiero a estos estimadores, son estimadores de pronóstico que vienen de estudios de corte, estudios de caso controles, estudios de carga de enfermedad, estudios de valores y preferencias de los pacientes, encuestas de salud nacional, muchos ámbitos que son necesarios, muchos dominios que son necesarios. Y por el otro lado, este 10% de probabilidad es que tanta certeza tenemos en los datos que están informando la política. Y el beneficio que tiene esto es que ahora los paneles pueden, de manera muy eh, responsable, pero también jugar con cierto riesgo, recomendar o moverse a una decisión de política sabiendo que hay cierta incertidumbre y siendo muy claro respecto de cuál es esa incertidumbre. En el pasado eso no era posible, en el pasado solamente la política o la opción de política se presentaba o la intervención de salud se presentaba en una guía clínica y punto. Eso es lo que hay que hacer y no había información respecto de la certeza, de la evidencia. El sistema GRACE se utiliza en muchas organizaciones alrededor del mundo y aquí incluyo el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, OMS, la Asociación Dental Americana, algunas agencias de salud en el Reino Unido, y por supuesto ustedes sabrán, el Ministerio de Salud también usa el sistema GRACE. Entonces, hablamos del balance riesgo-beneficio, hablamos de la certeza de evidencia, ahora hablaremos del balance riesgo-beneficio muy brevemente, cómo los paneles toman decisiones, en este caso específicamente respecto de una intervención en salud. Eh, lo que hacen los paneles es trabajar con estimadores de efecto relativo. Lo que vemos acá es un riesgo relativo y en este riesgo relativo, para entenderlo brevemente, tenemos una población. Esta población, en este caso, en un ensayo clínico aleatorizado, es aleatorizada a recibir una intervención o un control y calculamos unos riesgos. Estos riesgos, los epidemiólogos los reúnen en unas tablitas como esta, que son tablitas de contingencia o tablas de 2x2, y con esas tablitas calculamos ciertos efectos relativos. En este caso, dada la información que uno observa acá, vemos que el riesgo relativo es de 0.5, lo que se refiere que
a que existe una reducción del riesgo de 0,5 en el grupo que recibe la intervención comparado con el grupo control, o una reducción a la mitad del riesgo, del riesgo del grupo control cuando se recibe una intervención en salud. Y estos efectos relativos son muy útiles porque se pueden transferir a distintas poblaciones. También utilizamos la diferencia de riesgo, exactamente el mismo proceso para calcular la diferencia de riesgo. La diferencia es que en vez de utilizar una fracción, utilizamos una subtracción, una resta. En este caso, para los mismos resultados que les había mostrado anteriormente, la diferencia de riesgo en este caso es de menos 0,33, lo que se explica de manera muy sencilla de que de 100 pacientes que son tratados con esta intervención, vamos a estar previniendo 33 eventos comparado con aquellos que reciben la intervención en el grupo control. Y este tipo de estimadores absolutos son los estimadores más útiles para informar políticas. El estimador relativo no es el estimador clave. Preferimos estos estimadores absolutos porque nos entregan un real valor de cuál es el impacto a nivel poblacional. Por supuesto, estos estimadores de estimadores absolutos siempre muestran un efecto que es más pequeño que el efecto relativo. El efecto relativo siempre parece muy relevante, muy importante. Entonces, ¿qué hacen los paneles? Vamos a hacer un ejemplo acá de cómo modelamos un desenlace para que vean cómo un panel podría utilizar los datos, en este caso, de una revisión sistemática eh, asociada al uso de barniz de flúor para prevenir la caries dental en niños y adolescentes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Esta revisión sistemática sugiere que en personas jóvenes el COPD experimenta una reducción del 43% cuando se utiliza barniz de flúor en cierta frecuencia y concentración. Eso corresponde a una reducción relativa del riesgo en 43%. Entonces, ¿qué hace el panel? En el panel, imaginemos que tenemos estos dos pacientes que son pacientes tipo. El paciente de la izquierda es un paciente de muy alto riesgo cariogénico. Ustedes pueden ver ahí todos los factores de riesgo asociados en la columna que dice Justin, todos los factores de riesgo asociados con este alto riesgo cariogénico, y que indica que hay una probabilidad de que este paciente tenga una lesión de caries en los próximos 12 meses que es muy alta, de un 50%, como tirar una moneda al aire. Y en el lado derecho vemos a otro paciente tipo Megan, que luego de mirar sus factores de riesgo, vemos que tiene factores de riesgo eh, que no incrementan mayormente su probabilidad de experimentar una lesión de caries en los próximos 12 meses. Este riesgo es muy pequeño, solo un 2%. Entonces, un panel toma esta información son riesgos absolutos, y lo que hace es de manera teórica aplicar barniz de flúor a ambos pacientes. Entonces, lo que vemos en la columna en el medio acá es Justin, que tiene un 50% de probabilidad de sufrir una lesión de caries en los próximos 12 meses. Si utilizamos el barniz de flúor, que eso matemáticamente es simplemente multiplicar el riesgo absoluto por el riesgo relativo, obtenemos un nuevo riesgo de un 30%. Esto significa al tomador de decisión, al elaborador de política, que la utilización de barniz de flúor en este caso generaría una reducción absoluta del riesgo en Justin de un 20%. Por otro lado, en Megan, tomamos el efecto relativo del barniz de flúor, y si aplicamos esa misma reducción de un 40% a Megan, esa reducción en este caso es mucho menor, mueve su riesgo de un 2% a un 1,2%, lo que significa para el tomador de decisión o del elaborador de política en ganancia en salud de un 0,8% de reducción en ese riesgo de sufrir una lesión de caries en los próximos 12 meses. Entonces, un panel de una guía de práctica clínica no llamará Justin y Megan, pero llamará a la población en esta columna como una población de alto riesgo de caries, y acá una población de bajo riesgo de caries, y generará probablemente una recomendación a favor de la utilización de flúor barniz en las concentraciones y frecuencia que indica la revisión sistemática, y probablemente indicará una recomendación en contra de la utilización de barniz de flúor en pacientes de muy bajo riesgo como Megan, simplemente porque esos recursos pueden utilizarse en otras áreas, ¿no? Y está esta idea de que las intervenciones preventivas se deben dar siempre, que tienen muy pocos efectos adversos, y que vale la pena utilizarlas indistintamente del riesgo basal. Lo que por supuesto
por supuesto está equivocado. Aquellas intervenciones preventivas, las que a ustedes se les ocurra, siempre tienen un costo. Hay un costo en salud asociado, hay un costo monetario asociado, hay un costo de oportunidad asociado. En algunos casos estas intervenciones tienen que aplicarse en un sillón dental y eso significa hora sillón, significa luz, agua. Ahora que estamos conversando sobre salud planetaria y calentamiento global, una de las fuentes principales de calentamiento global relacionada con la entrega de cuidados de salud oral, dice relación con el traslado de los pacientes desde el hogar a la clínica y de vuelta de la clínica a la casa. Por lo tanto, en muchos casos es mejor tener un enfoque de riesgo en lugar de pintar a todos los pacientes con la misma brocha y asumir que pacientes de muy bajo riesgo también se beneficiarían de estas intervenciones. Voy a saltarme esta diapositiva y quiero hablarles de valores y preferencias y traer un segundo elemento de consideración para que el concepto de valor y preferencia de los pacientes se asiente un poco más todavía. Esto que vemos acá es un ejemplo que siempre muestro, que creo que es muy decidor de cómo los valores y preferencias de los pacientes guían la toma de decisiones y no es la evidencia. Lo que vemos acá es una figura que muestra los beneficios, el efecto asociado a el screening de cáncer de mama en el grupo de mujeres entre 40 y 49 años y cuál es el efecto asociado a la implementación de 1000 mamografías por un periodo de tiempo de 10 años. Y lo que vemos en la figura es que a partir de esos parámetros, lo que vemos como beneficio es que al aplicar 1000 mamografías por 10 años, se previene una muerte, se salva una vida. Y ese es el beneficio esperado. Es muy importante entender, no quiero que se me interprete que esto ocurre en el grupo entre 40 y 49 años, cuando uno va al grupo entre 50 y 59 años, esta interpretación de resultados, estos resultados cambian bastante y el efecto en términos del beneficio es mucho más grande. Pero en este grupo es solo una vida que se salva a partir de aplicar 1000 mamografías por 10 años. Como todo intervención de salud, también tiene efectos deleterios, efectos negativos. Los efectos negativos dicen relación con falsos positivos por el mismo periodo de tiempo, 10 años, y estos falsos positivos, por supuesto, dicen relación con biopsias innecesarias, cirugías innecesarias, ansiedad, ¿verdad? Esta persona le comunica a su grupo familiar que eventualmente existe la posibilidad de tener una lesión maligna y lo que esto significa para el grupo familiar, los amigos y para el paciente propiamente tal también, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado discutir falsos positivos asociados con el screening de cáncer de mama. Cuando se aplican 1000 mamografías por 10 años, esperamos observar 140 falsos positivos. Entonces, lo que hace un panel es decidir. Por un lado, tenemos salvar una vida y por otro lado, tenemos que lidiar con 140 falsos positivos. Entonces, un grupo como el grupo de la izquierda puede decir que a pesar de que el beneficio es pequeño, estamos salvando solo una vida, ellos están dispuestos a que el sistema de salud absorba 140 falsos positivos y las consecuencias asociadas con ellos. Por otro lado, hay otro grupo, el grupo de la derecha, que podría decir que no vale la pena implementar este programa de salud de 1000 mamografías por 10 años porque estos 140 falsos positivos son muy costosos. Estos 140 falsos positivos implica lidiar con también los efectos adversos asociados con la cirugía propiamente tal y las biopsias, y por lo tanto eso es muy costoso para el sistema de salud. No estamos dispuestos, por lo tanto no financiaremos un programa de mamografía. Eso es lo que le comento a la audiencia cuando muestro esta diapositiva, es que el ejemplo de la izquierda es un ejemplo de una guía clínica real que realicé para el gobierno de Arabia Saudita en este tema, y a la derecha vemos otra guía de práctica clínica real que publicó el gobierno suizo 3 o 4 meses después de la guía de Arabia Saudita, y tomaron decisiones completamente distintas utilizando la misma evidencia. Entonces lo que yo pregunto es, ¿quién está en lo correcto? Los sauditas diciendo que vamos a financiar esto y vamos a salvar esa vida, o los suizos diciendo no vale la pena.
Y la respuesta es que ambos están en lo correcto, siempre y cuando ellos hayan, por supuesto, utilizado datos para tomar esa decisión, por lo tanto, una decisión informada por evidencia. Y segundo, esa evidencia se interpreta a la luz de los valores y preferencias de los pacientes y de los valores y preferencias a nivel de la sociedad. Cuando yo realicé esta guía clínica para el gobierno de Arabia Saudita, eh, realizamos una encuesta nacional. En esa encuesta nacional conversamos con las mujeres respecto de los valores y cuánto estarían ellas dispuestas a aceptar en términos de falso positivo. Y esa decisión, ese documento directamente informado de la población, que por supuesto se va a ver primariamente afectada por esta recomendación, es el que el panel utilizó para tomar la decisión. Porque a fin de cuentas es esa población la que lidia con estos falsos positivos. Entonces, aquí vemos cómo la misma evidencia puede generar que dos grupos tomen decisiones diametralmente opuestas. Y esa decisión diametralmente opuesta está correcta en ambos casos. Siempre y cuando explicitemos los valores que guían la toma de decisiones. Para que reflexionemos un poco desde el punto de vista de las políticas, ¿cuántas veces nos hemos familiarizado con una política, hemos leído una política de salud o un programa de salud y vemos una descripción explícita de los valores asociados a los desenlaces esperados de ese programa de salud y cómo los valores jugaron en rol en la priorización de ese tipo de programa? Raramente vemos ese tipo de información presentada, ¿no? Y este es el broche de oro de los valores de preferencia, para que no los olvidemos, que la evidencia de los efectos de tratamiento, de los beneficios y los daños de una intervención o de una opción de política nunca es suficiente. Los datos no toman decisiones por nosotros. Es siempre esos datos en el contexto de los valores y preferencias de los pacientes. Son, son los humanos tomando decisiones, son los humanos generando consenso. ¿Okay? Y les traigo un ejemplo de una guía de práctica clínica que publicamos hace un tiempo atrás sobre el manejo de urgencia de la pulpitis y de pulpitis y de dolor dental asociado con inflamación periapical y edema facial. Y cuando se hizo esta guía clínica, miramos la literatura y analizamos cuál es la información disponible respecto de valor y preferencia de los pacientes. Encontramos datos muy interesantes que ayudaron a guiar la toma de decisiones. Este es el párrafo que en el documento de la guía refleja los valores y preferencias. Entonces les muestro aquí un aspecto interesante, que es que en base a los resultados de un focus group, los participantes no creían que la resistencia antibiótica los afectaba a ellos como individuos. Y ellos no sabían que, en este caso, el estafilococo aureus podría ser adquirido en la comunidad. Pensaban que estas infecciones de bacterias multiresistentes solo ocurren a nivel hospitalario. Y el consenso general entre ellos era que otros pacientes, y por supuesto otros clínicos, utilizaban los antibióticos de manera indiscriminada, pero no ellos, ni los clínicos que los trataban a ellos. Y es muy interesante que no había una percepción de responsabilidad sobre la resistencia antibiótica a nivel de toma de decisión individual. Se ve como un macro. Y esto me pareció también fascinante de los estudios, que los participantes tenían mucha confianza en que la investigación clínica va a resolver el problema de resistencia antibiótica muy fácilmente. Nuevos antibióticos van a surgir, por lo tanto, incluso si es que la resistencia antibiótica pareciera ser un problema del que me tengo que hacer cargo, lo más probable es que los investigadores lo van a resolver con nuevos antibióticos más modernos y nuevas tecnologías. Entonces, esta descripción nos ayuda a imaginar qué es lo que va a ocurrir en una consulta dental al momento en que un paciente va y sugiere o le pide al prestador de salud que le prescriba un antibiótico. Entonces, esto es muy, muy útil para los clínicos para entender cuál es esa perspectiva y reduce la posibilidad, por supuesto, de que se incurra en una prescripción inapropiada de antibióticos. Por lo tanto, valor y preferencia fundamentales para informar la toma de decisiones. El otro de los dominios importantes que no voy a cubrir en esta oportunidad por motivos de tiempo, dice relación con la utilización de recursos.
Esta utilización de recursos no es solo el aspecto de costos, el aspecto monetario. Esto tiene que ver con si el sistema de salud está capacitado en términos de profesionales entrenados, si es que el sistema educativo está capacitado para entrenar profesionales que requieren tal vez unas habilidades distintas, dado que es una nueva tecnología que se va a implementar en salud. O sea, recursos y utilización de recursos en el más amplio sentido de la palabra. Cuando los paneles de estas guías toman decisiones, habitualmente se encuentran en este escenario que mostramos acá. A la izquierda, en verde, vemos aquellas situaciones donde los beneficios claramente superan a los daños. Y esa es una película muy clara. Una recomendación a favor de una intervención es muy clara, es muy obvio. ¿Por qué? Porque los beneficios claramente superan a los daños. Y tenemos mucha certeza de que ese es el caso. Hay otra situación donde estamos en el extremo rojo, del extremo derecho, donde sabemos que los daños claramente superan a los beneficios, y en ese caso tenemos mucha confianza en aquello y se generará una recomendación en contra de esa intervención. O se depriorizará una opción de política. En el medio, donde dice condicional o WIC, que es una recomendación débil, se encuentra este abanico de grises, donde los beneficios probablemente superan los daños, o los daños probablemente superan los beneficios, o situaciones como la que vemos francamente en el centro, que es la que estoy indicando acá, donde los beneficios y los daños parecen estar muy cercanos el uno del otro y cuesta definir si es que los beneficios superan los daños o los daños superan a los beneficios. Cuando nos encontramos en una situación como esta, los valores y preferencias de los pacientes guían la toma de decisión de manera fundamental. Y esto es lo que hacen los paneles, determinan si es que los efectos deseables o deseados asociados con intervención en salud superan o no a los efectos indeseados. Cuando uno mira recomendaciones de salud en guías de práctica clínica, uno tiene que encontrar tres aspectos. La recomendación propiamente tal, que es lo que vemos aquí en verde, la fuerza de esa recomendación y la certeza de la evidencia. ¿Qué tanta certeza tenemos en la evidencia que informa esta recomendación en salud? Y como les había comentado antes, es fundamental que cuando se toman estas decisiones, esta guía de práctica clínica esté contextualizada o sea derivada a partir de una política mucho más grande. La generación de estas guías clínicas sin esa política paraguas que le da piso, le da los recursos, le da el apoyo político y le abre las puertas al sistema de salud, eh, la verdad es que es una guía que probablemente no vale la pena realizar. Las recomendaciones son fuertes cuando en la mayoría de los casos una intervención debe realizarse. Una recomendación será fuerte también en una guía cuando la certeza de la evidencia es moderada o alta, o sea, tenemos mucha certeza en los resultados de los distintos estudios que se realizan para informar esta decisión. Habitualmente esto ocurre cuando los beneficios claramente superan a los daños, o sea, un gran beneficio en salud, o lo opuesto, cuando vemos que hay un gran daño en salud comparado con los beneficios. En ambos casos, probablemente la fuerza de la recomendación va a ser fuerte. Otro aspecto importante de estas recomendaciones que se califican como recomendaciones fuertes es que habitualmente se utilizan para definir la cobertura de salud. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque hay algunos paneles que consideran que es necesario que cierta intervención esté cubierta por el sistema de salud y para asegurarse de que esto ocurre, le asignan esta descripción de recomendación fuerte a una intervención o una opción de política que en realidad no la debería tener porque no cumple con los requisitos de una recomendación fuerte. Entonces hay que tener cuidado cuando ocurre esto. Ejemplos de recomendaciones fuertes de guías de práctica clínica, una recomendación a favor de las vacunas. Las vacunas para la mayoría de enfermedades prácticamente tienen eh, una evidencia de moderada a alta calidad. Una recomendación a favor del uso de sellantes comparado con no usar sellantes, una recomendación fuerte. Y una recomendación fuerte en contra del uso de antibióticos para la pulpitis aguda, que también son recomendaciones extraídas de guías en salud oral, guías reales en salud oral. Las recomendaciones débiles significan que la certeza de la evidencia no es buena, sino que es baja o muy baja. No tenemos mucha certeza en los estimadores informando la evidencia y las decisiones. Hay variabilidad
en los valores y preferencias de los pacientes. Eso significa que una recomendación no se ajusta a todas las realidades, sino que hay muchas realidades donde los valores de los pacientes varían y por lo tanto la recomendación hay que ajustarla a esos valores y preferencias de ese paciente en particular. A veces, en este caso, cuando utilizamos el modelo de toma de decisiones compartidas, a veces ocurre que una recomendación está basada en una evidencia muy buena, es factible para el sistema de salud de financiar, los valores y preferencias de los pacientes están la mayoría de los pacientes o tienen valores, una escala valórica similar, o sea, todo se alinea para que sea una recomendación fuerte. Sin embargo, la intervención no es factible de implementar por muchas razones. Una de las razones puede ser costo, otra razón puede ser dificultad de acceso, otra puede ser dificultades técnicas. En ese caso, esta recomendación que podría ser fuerte se vuelve una recomendación débil. Ejemplo de recomendaciones débiles: una recomendación a favor del uso de pasta de 5.000 partes por millón de flúor en pacientes adultos mayor para la prevención y la detención de caries radiculares, y una recomendación débil en contra del uso de estas pastas que contienen alto contenido de calcio en reemplazo de pastas fluoradas. Estas son mis dos últimas diapositivas. Una revisión sistemática no es lo mismo que una guía de práctica clínica. En una revisión sistemática, lo que habitualmente vemos es el balance entre riesgo-beneficio, la certeza de la evidencia, sería todo. O sea, desenlaces en salud a raíz de una intervención. Una guía de práctica clínica son estos dos que están en rojo. Una guía de práctica clínica incluye muchos otros aspectos. Incluye aspectos de los valores y preferencias de los pacientes, aspectos de factibilidad, aplicabilidad de las recomendaciones al sistema de salud, la utilización de recursos y un aspecto clave, el impacto en equidad asociado a las recomendaciones. Una política puede realizarse con el objetivo de reducir la inequidad en salud y puede realizarse con un enfoque que efectivamente puede tener un impacto favorable en la población. Sin embargo, la guía de práctica clínica, que es una de las herramientas de implementación de política, podría generar recomendaciones que aumentan la inequidad. Y esto ocurre cuando se perpetúan problemas de acceso a la salud, estigmatización asociada a cierta intervención en salud o ciertas condiciones de salud, y podría nombrar varias más que básicamente hacen que una política que en realidad no tiene ningún problema desde el punto de vista de la equidad en salud, al momento de implementación a través de una guía clínica podría ser generar tremendo daño a nivel poblacional. Esta información, como comentaba antes, y otros datos adicionales tienen que ser juzgados, tienen que ser evaluados para llegar a un consenso. Y aquí es donde tenemos el panel de la guía, que tiene representantes de todo el sistema de salud. Una revisión sistemática, por supuesto, no cuenta con estos expertos, con estos representantes de los pacientes, representantes de los ministerios de salud, implementación, etcétera. Por lo tanto, una revisión sistemática difícilmente podrá generar recomendaciones de salud en sí misma. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas muy útiles, cuentan acerca de la efectividad de las intervenciones, las utilizamos para informar guías de práctica clínica, pero en sí mismas no nos dicen qué hacer. Si quieren saber más sobre las guías de práctica clínica, las diapositivas que mostré en esta presentación, la información está contenida en estos artículos que les voy a mostrar a continuación. Este es un artículo que publicamos el año 2021 en el Journal de la Asociación Médica Americana, que explica cómo interpretar y utilizar guías de práctica clínica, y tiene un enfoque clínico, es para que los clínicos sean capaces de interpretar este tipo de documentos y utilizarlo en la práctica. Y si necesitan ejemplos ontológicos al respecto, este artículo publicado en el Journal de la Asociación Dental Americana también podría ser de mucha utilidad. Entonces, en resumen, las guías de práctica clínica son la herramienta que la profesión utiliza para alcanzar este consenso y determinar el mejor curso de acción. Importante recordar que una guía de práctica clínica debe ser considerada una herramienta de implementación y debe estar apoyada por una política. Y esa política va primero. Como mínimo, un panel de una guía tiene que examinar el balance entre los riesgos-beneficios, la certeza de la evidencia, el valor fundamental que tienen los valores de los pacientes o de la sociedad como todo y sus preferencias, y la utilización de recursos.
Las recomendaciones que se derivan de una guía clínica tienen que ser claras, tienen que ser fácil de utilizar en la toma de decisiones y no debe dar espacio para confusión o problemas de interpretación.